Canal UNAV TV en red. Ciencia y tecnología. Descúbrela con Nerdo Cavernas. Hacer cálculos en el comercio, medir la Tierra y predecir los acontecimientos astronómicos fueron las tres grandes necesidades que en el inicio de los tiempos hicieron que el hombre descubriera las matemáticas, que se convirtieron en la principal herramienta con la que han contado los seres humanos para entender el mundo que los rodea. Hoy en Ciencia y Tecnología, Nerdo Cavernas nos mostrará cómo y cuándo surgieron las matemáticas y la forma como han evolucionado con el paso del tiempo. ¡Acompáñanos! Cinco en historia. 1. Se presume que en el año 500 a.C. surge el ábaco, considerado el más antiguo instrumento de cálculo, adaptado y apreciado en diversas culturas. Aunque la época de origen del ábaco es indeterminada, lo que sí es seguro es que muchas culturas usaron el ábaco o tablero de conteo como herramienta de cálculo, que incluso ha llegado a ser conocida como sinónimo de aritmética, rama de la matemática cuyo objeto de estudio son los números y las operaciones elementales. 2. Durante el siglo XVII fue creado el cálculo infinitesimal para resolver la necesidad de obtener longitudes de curvas, áreas y volúmenes de cuerpos geométricos y tangentes a una curva. Sin embargo, faltaba una teoría global donde se incluyeran estos y otros problemas de la época. Así que Isaac Newton, en compañía de Gottlieb Wilhelm Leibniz, publicó en 1687 una obra titulada Los principios matemáticos de la filosofía natural, que constituye uno de los hitos más grandes de la historia de la ciencia, lo cual impulsó grandes avances en el campo de las matemáticas. 3. Durante el resto del siglo XVII y gran parte del siglo XVIII, los discípulos de Newton y Leibniz se basaron en sus trabajos para resolver diversos problemas de física, astronomía e ingeniería, lo que a su vez les permitió crear nuevos campos dentro de las matemáticas. De este modo, en el siglo XVIII se inventó el cálculo de variaciones y la geometría descriptiva, y en 1788 el francés Joseph-Louis Lagrange dio un tratamiento completamente analítico de la mecánica en su obra Mecánica Analítica, en la que se pueden encontrar las famosas ecuaciones de Lagrange para sistemas dinámicos. 4. En 1821, el matemático francés Augustin-Louis Cauchy consiguió un enfoque lógico y apropiado del cálculo. Basó su visión del cálculo solo en cantidades finitas y el concepto de límite. Durante el siglo XIX se dieron importantes avances en torno a las matemáticas y sus ramas. Uno de ellos fue el estudio, por parte de Fourier, de las sumas infinitas de expresiones con funciones trigonométricas, que se conocen hoy como series de Fourier, y son herramientas muy útiles tanto en las matemáticas puras como en las aplicadas. 5. En el siglo XIX, Charles Babbage diseñó una máquina capaz de realizar operaciones matemáticas automáticamente siguiendo una lista de instrucciones. Esto marcó una pauta para posteriores avances como la invención del relé, la válvula de vacío y después la del transistor, haciendo que la computación programable a gran escala fuera una realidad. Este avance impulsó la resolución de algunos problemas matemáticos como el análisis numérico, las matemáticas finitas, el estudio de los algoritmos, las ecuaciones diferenciales, el álgebra abstracta y uno de los más importantes, el problema topológico de los 4 colores.
Ya regresamos. Canal UNAD TV en red. Entrevista con el experto. El objetivo de la conferencia que presenté es estudiar cómo es la dinámica cardíaca a través del tiempo con teorías físicas y matemáticas. Y la idea es ver hacia dónde evoluciona el sistema cardíaco si medimos las frecuencias en el tiempo en menos de 24 horas para poder hacer correlaciones clínicas de si una persona está bien o puede evolucionar hacia enfermedad aguda. Lo que hemos encontrado en nuestro grupo de investigación y yo es que si los ritmos cardíacos están en un espacio más grande, geométrico, las arritmias no son peligrosas, pero si se va cerrando ese espacio y hay menos respuesta del sistema, si es mucho más cerrado, mucho más se va cerrando ese espacio, hay más problemas y podría haber mucho más dificultades para la persona. Entonces la diferenciación es una cuantificación de cómo esa dinámica del corazón puede ser o más amplia o más cerrada, y si es más cerrada puede tener mucho más problemas. Pues la idea es, por ejemplo, en epidemias poder predecir brotes en municipios de Colombia. En monitoría puede ser un diagnóstico clínico porque la forma en la que se evalúa actualmente la monitoría no es objetiva y reproducible. En cáncer de cuello uterino para solucionar problemas de células indeterminadas y poder mostrar más objetivamente los resultados. En casos cardíacos para aplicación clínica en grandes poblaciones y en unidades de cuidados intensivos. Bueno, el dengue es un problema continental y los modelos matemáticos, en particular la epidemiología matemática, como se denomina el área, tiene aportaciones con las que contribuir para la solución del problema. El problema es complejo, el problema no es uno que se resuelva en un ratito ni con herramientas sencillas, es un problema que requiere la integración de expertices de diferentes áreas, no nada más matemáticos. Como matemáticos es sumamente importante poder entender, tener el lenguaje con quien nos vamos a comunicar y las herramientas necesarias o la capacidad para identificar quién tiene las herramientas matemáticas necesarias para poder resolverlo. Es un área multidisciplinaria desde el punto de vista de matemáticas, donde procesos estocásticos, ecuaciones diferenciales, computación de alto rendimiento, probabilidad y estadística, inferencia estadística, etcétera, se combinan. Bueno, esto comenzó con un interés teórico en términos de la modelación matemática de epidemias y por otro, al trabajar en conjunto con diferentes personas, finalmente pudimos relacionarnos de manera muy eficiente con colegas del Instituto Nacional de Salud Pública allá en la Ciudad de México, un equipo internacional multidisciplinario con los cuales hemos estado interactuando para la obtención de la información, de las características de la enfermedad, y nosotros, de nuestro lado, proponiendo modelos, discutiendo con ellos la adecuación de los modelos para las necesidades que tienen y a través de este intercambio ir identificando los problemas centrales en las diferentes ciudades. Todas las ciudades que presenté ahorita, la información, fueron esencialmente seleccionadas entre los dos grupos, matemáticos y epidemiólogos, como los lugares por donde empezar el análisis para el desarrollo de técnicas, para la explicación de patrones, para esencialmente la conjunción, la integración de un equipo experto en dengue en México. Los intentos de acercamiento con el sector salud han sido muchos y afortunadamente hace 2 años, por iniciativa de la Secretaría de Salud, se generó el grupo de expertos en dengue en la Dirección General de Epidemiología, que estaba dedicada a evaluar desde todos los puntos de vista, incluyendo matemáticos, la liberación de una vacuna en los próximos años contra dengue en México. La inquietud de incluir matemáticos surgió porque la empresa francesa que está desarrollando la vacuna
envió a un matemático que había elaborado un modelo sobre dengue en Tailandia a explicar en México las posibles consecuencias basadas en el modelo matemático de la introducción de la vacuna. Afortunadamente, las autoridades de salud en México ya no son desde hace algunos años gente improvisada, sino que son gente altamente preparada, especialista en el tópico, e inmediatamente recurrieron a gente que les pudiera proporcionar el punto de vista de matemáticos, independiente de los que estaban trayendo con todo y vacuna su modelo. Y ahí es donde nos incorporamos. Al final de 2012 salió un reporte de la Secretaría de Salud, el reporte federal de la Secretaría, por primera vez recomendando que se usasen modelos matemáticos como herramientas de diagnóstico para la prevención del dengue en México. ¿Sabías que existe una app para que los niños de primaria aprendan a dominar el valor posicional, que es uno de los pilares fundamentales de las matemáticas? Se trata de Motion Math Zoom para iPad, iPhone y iPod Touch. Trabaja con la línea numérica más interactiva de todos los tiempos y permite a los niños navegar intuitivamente entre objetos concretos que representan los números, desde los más grandes y abstractos hasta los más pequeños. Esta aplicación es una manera divertida de facilitar y reforzar el aprendizaje mediante el juego. Ya regresamos. Canal UNAD TV en red. Entrevista con el experto. Bueno, en mi conferencia lo que he hecho es contar de una manera inteligible a un alumno de primero o segundo año de licenciatura cómo se obtiene el precio de una opción. De una opción que es un derecho a comprar un activo en el mercado. Entonces, esto... desde el problema real, que te planteas cuánto vale hasta llegar, cómo se calcula, pues hay un proceso que se llama modelización matemática y al final llegas a una ecuación que resolviéndola da ese precio justo de derecho a comprar o vender un valor en el mercado en un tiempo futuro a un precio pactado. Estos precios estándar o justos son los precios con los que se comercian en el mercado cada día. Es decir, cuando uno quiere cubrirse de un riesgo de que un valor se dispare o quiere ganar dinero y piensa que va a evolucionar el valor de una determinada manera por un conflicto político. Imagínense que el petróleo, pensando en las tensiones que hay en Irak o con Israel y Gaza o el Estado Islámico ISIS, alguien piensa que el petróleo se va a disparar, ¿no? Pues, o el gas se va a disparar porque Rusia tiene mucho gas y con las sanciones de Europa y Estados Unidos a Rusia, pues Rusia decide que corta el suministro del gas y el precio del gas se dispara. Pues entonces una compañía que necesite gas, pues decide comprar gas en un tiempo futuro a un precio pactado y entonces eso se hace con estos instrumentos.
Mi conferencia trata sobre la modelación matemática de la epidemia de VIH-Sida en Cuba y en este sentido, en este contexto, realmente un grupo de profesores de la Universidad de La Habana hemos estado trabajando varios años en la propuesta de modelos que describen la detección de las personas infectadas con VIH en Cuba, y esto lo hacemos con el objetivo de evaluar el control de la epidemia en nuestro país y tener una idea de qué podemos hacer para detectar más tempranamente los infectados con VIH, con el objetivo de que estas personas puedan tener tratamiento antirretroviral mucho antes de que desarrollen SIDA, y de esta forma aumentar su calidad de vida y su tiempo de vida también, sobre el principio de que Cuba es un país con salud universal y gratuita para todos sus habitantes, y todas las personas detectadas con VIH tienen acceso a todo el cóctel de terapia antirretroviral de forma gratuita, y es una forma, desde el punto de vista matemático, desde nuestra profesión, aportar, digamos, un granito de arena al desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo. Desde el punto de vista matemático, nosotros podemos calcular determinados parámetros que intervienen en la evolución de la detección de la epidemia, y la interpretación numérica de estos parámetros, que está relacionada con los tiempos en que un individuo pasa de un estado desconocido, o sea, que no se conoce que está infectado, a un estado que ya se conoce que está infectado, o un estado donde ya está enfermo de SIDA, pues la lectura e interpretación de estos tiempos que están en el valor numérico de los parámetros, pues da una idea al sistema de salud y a los actores de salud de en cuánta medida más o menos deben aumentar el esfuerzo, o mantenerlo o disminuirlo, para que el crecimiento y el tamaño total de la epidemia sea menor, o se puedan más rápido detectar a las personas infectadas, por lo que dije antes, y así. De una técnica muy particular, que son ecuaciones diferenciales, a la comprensión de epidemias. Y en matemáticas algo muy bonito con los modelos es que puede uno interpretar según el contexto de manera muy distinta. Explico un poco. Una epidemia puede ser una enfermedad que se transmite de una persona a otra y pensarlo como algo malo, pero una epidemia es también el uso de tecnologías. Hace poco tiempo no utilizaba nadie celular y ahora todo el mundo usa celular. Se distribuyó, se dispersó, se diseminó el uso del celular como una epidemia. Esto quiere decir que en ocasiones una epidemia es buena, si es una epidemia de conocimientos, es una epidemia de difusión de tecnologías, y en algún otro caso, si es una enfermedad, es una cosa que quiere uno detener.
Entonces yo platiqué de un parámetro que se utiliza en el estudio matemático de las epidemias que se llama R0. El R0 es una medida de la fuerza de la infección, si la reproducción de la infección va ganando o va disminuyendo. Y entonces platiqué yo de algunas formas que se tienen para calcular R0 de enfermedades específicas. Yo platiqué de la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad que se transmite entre animales no solamente domésticos, sino también ganado y lamentablemente seres humanos. Y entonces estábamos tratando de dar medidas muy específicas de a qué prestar atención para reducir los niveles endémicos de leptospira en algunos medios. En nuestro próximo capítulo, Nerdo Cavernas continuará contándonos acerca de este amplio mundo de las matemáticas. Nos mostrará en qué otros campos pueden ser aplicados los números para lograr importantes avances científicos y tecnológicos. ¡Hasta la próxima!